Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Castellano Sánchez, soy estudiante de la Ingeniería Industrial en su Facultad de Estudios a Distancia. Bueno, el día de hoy vengo a tratarles un tema muy importante. eh, Se trata sobre hipótesis y variables, ¿sí? Este es un tema que hace parte de la materia de metodología de la investigación y de lo cual vengo a tratarles ahorita el temita. Entonces, se dice hipótesis y variable. Para ello yo elaboro un mapa mental donde les voy a socializar allí tema de poco a poco, cada tema. Entonces, como pueden ver, tengo allí las hipótesis, también viene la formulación de hipótesis, variables y pues clases de variables. Eso es lo que les voy a socializar. Entonces, se dice que las hipótesis, bueno, ¿qué dicen las hipótesis? Dice que son suposiciones, ¿sí? Que hacen respecto a un hecho que no puede ser observado directamente o acerca de un orden regular conjeturado. También se dice que no se puede ser observado directamente y que pues explica un conjunto de fenómenos conocidos por la experiencia, ¿sí? Eso es lo que dice. Sí. También en ese orden de ideas se dice que pues, esto hace referencia a que las hipótesis también dejen ver relaciones entre dos o más variables que muestren una posible respuesta a la problemática pues planteada, ¿sí? Eso es lo que quiere decir las hipótesis, ¿sí? Allí vienen las clases de hipótesis, viene dice la hipótesis de trabajo. ¿Qué quiere decir la hipótesis de trabajo? Esta es la hipótesis inicial que usted puede plantear para, pues, dar respuesta anticipada a un problema objeto de la investigación, ¿sí? Un ejemplo de ella, pues un ejemplo es el problema consiste en definir las causas de deserción estudiantil de la universidad en los primeros, en los primeros semestres, en los primeros cursos que se ven, ¿sí? Se dice que también la hipótesis nula, en esa hipótesis nula, esta hipótesis es la que, pues, esta hipótesis nula es la que, como le dijera yo, sí, la que indica que la formación que usted quisiera obtener es contraria a la hipótesis de trabajo. Eso es muy contraria o sea, esta es la que, pues digamos aquí es la que indica que la información que usted quisiera obtener es contraria a la de trabajo, como lo vengo explicando, ¿sí? Un ejemplo, es cuando las principales causas de deserción estudiantil en los primeros semestres de la universidad no están determinados por el nivel de madurez o de los estudiantes al ingresar a la universidad, ¿sí? Tal vez por falta de madurez. Bueno, aquí ya encontramos la hipótesis descriptiva. En esta hipótesis descriptiva en esta es aquella suposiciones respecto a los rasgos, características, virtudes o aspectos de un fenómeno, también de un hecho y situación o persona de objeto de estudio, ¿sí? Esto es lo que nos quiere decir la hipótesis descriptiva. Bueno, un ejemplo de la hipótesis descriptiva es cuando las principales características de madurez de un estudiante de primer semestre a tener en cuenta, ¿sí? Son el nivel de responsabilidad, también influye la edad, la experiencia vivida de procesos educativos donde ellos provengan, ¿sí? También viene la hipótesis estadística. Esta hipótesis estadística, ¿qué nos quiere decir? Esas estas son las suposiciones, ¿sí? Formuladas en el término de estadísticos, especialmente en proceso, en proporciones, perdón, en proporciones relativas al 100 por el 100, ¿sí? En la población o relaciones de dependencia directa o inversa a proporcionales, ¿sí? Un ejemplo es cuando digamos
pues un 25% de la población que deserta en la universidad corresponde a las personas de corta edad y experiencias de poca responsabilidad, ¿sí? Esta es la hipótesis, ¿sí? También se dice que ya lo encontramos ahí en la formulación de hipótesis. Esa formulación, según el señor Laurano Ladrón de Guevara en 1992, si no estoy mal, sí, 92, se dice que las condiciones y requisitos para tener en cuenta en la formulación de hipótesis que tenemos son, pues, son estas, los términos claros y concretos en la formulación de declaratoria o expositiva, utilización de utilizando un condicional, conjetura basada en los hechos, también allí también pueden ser definidos de un modo operacional, también no incluirá juicios de valor, debe sostenerse sobre un marco teórico, que pues eso sí es también sujeta a referencias y sujeta, perdón, también sujeta a referencias y contracción científica. También se dice que la realización con recursos medios, técnicas de investigación, también dice que explica los fenómenos a partir de, pues, de las relaciones y a partir de las relaciones establecidas entre, pues, entre las variables, ¿sí? Por decirlo así. Esto es lo que, pues, lo que nos dice aquí en, en la formulación de hipótesis. Bueno, aquí en variables encontramos que dice que la variable es cualquier característica o cualidad de la realidad, ¿sí? Y que es susceptible a asumir diferentes valores, ya que son cuantitativas o cuantitativamente, ¿sí? Son cuantitativamente o cualitativamente, ¿sí? También se dice que las variables pueden también producirse para un mismo objeto y no solo entre diferentes objetos, ¿sí? Por ejemplo, en la caudal del río, digamos en la caudal del río, ¿sí? Eso es lo que esto dice. Y allí en las clases de variables se dice que es la cualitativa. ¿Qué es la cualitativa? Esas variables, a ver, clases de variables, es la cualitativa bueno, esa cualitativa es sobre ella pues, no se construye una serie numérica, ¿sí? Es como cuando se habla así, no se construye una clase numérica. Por ejemplo, un ejemplo de ellas, los colores, ¿sí? Los colores son los que me han puesto. Cuantitativa, admite una escala numérica. Esa es la cuantitativa. A ver, ahora venimos con la, con las continuas. Bueno, en estas continuas dice que cuando dice que entre uno y otro valor que existen infinitas posibilidades de intermedias, ¿sí? Como le dijera yo. Sí, cuando entre uno u otro valor existen pues, posibilidades intermedias. Un ejemplo de ello es cuando la altura de una persona y el peso de un objeto, ¿sí? Es muy, pues, no existe entre ellas, ¿sí? Y el rendimiento, también se dice que el rendimiento de un estudiante también, o el rendimiento de un estudiante, son tres, pues son tres ejemplos, ¿sí? La altura de una persona, el peso de un objeto o el rendimiento de un estudiante, ¿sí? Ya encontramos allí en la discreta, bueno, la discreta es cuando, pues, cuando estas posiciones intermedias pues, carecen de sentido, pues la variable como le dijera yo, sí, se modifica, ¿sí? Eh, También se dice que entre un valor y otro, de una forma paulatina también,
pues por ejemplo la cantidad de hijos que pueden tener una persona o número de países que pues que intervienen en una, pues como lo dijera yo, en una conferencia, ¿sí? Eso es lo que pues en las medidas. En las medidas esta es la que, ves, nos dice aquí que en las medidas la que se puede asignar numerales pues a las personas, ¿sí? O objetos en base, pues como dijera yo, en base a que poseen pues continuas cantidades, pero cantidades de alguna, pues de alguna característica o prioridad, por decirlo así. Y encontramos la, las experimentales, ¿sí? En estas experimentales o manipuladas, esta encontramos que es cuando los investigadores establecen condiciones, como dijera yo, experimentales y crean y producen, pues, otras variables o diferentes variables. Esto es lo que, pues, básicamente les quería socializar el tema de la hipótesis y variable. Entonces espero que, pues, les haya gustado. Es una, pues, una corta e interesante tema para ponerlo en práctica, ¿sí? Espero que les haya gustado. Feliz tarde.